Esta película de Guipúzcoa es como la primera parte de un gran mosaico que yo quería hacer del País Vasco. Lo de Guipúzcoa tenía mucho más interés porque era un documental abierto, se podía poner todo, contaba con el apoyo económico de la Cucha, entonces era la Caja de Ahorros, y contaba además con mucho tiempo por delante. Luego, como la experiencia mía en televisión, llevaba ya 6 o 7 años que había trabajado, conocía a los operadores, conocía las emulsiones, conocía las cámaras, conocía todo, o sea, yo iba muy seguro. Y yo creo pues que en realidad pues era un poco como la iniciación de ese gran documental sobre Euskal Herria que yo quería hacer. Después venía Navarra, que ya lo había hecho antes, después vendría Vizcaya, luego Lapurdi, en fin, pero eso se quedó sin hacer. Hay que pensar que en el año 79, cuando rodamos esto, el país estaba en un momento muy difícil, había mucha violencia, constantemente nos paraban a nosotros en el coche la Guardia Civil en las carreteras, nos exigían la documentación, el tal, y claro, constantemente estábamos con esas gaitas. Luego estaba prohibida el uso de la icurriña, yo estuve en Fuenterrabía a las horas de que muriera aquel chico Zavala, creo que se llamaba. Luego estuve también en Uarbe viendo la tumba de Otaegui. En fin, era un momento de tensión fuerte, pero por otro lado estaba el trabajo, que era remunerador, era gracioso, era divertido, era peligroso a veces. La idea general, el guión, que lo escribí yo, porque Julio, mi hermano, puso el texto del locutor, era hacer un documental muy materialista, o sea, empezando con los elementos naturales que tiene el país y ligándolos al quehacer humano. Por eso está dividido en la piedra, en el hierro, en el bosque, en el caserío, en el mar, que eran los elementos con los que contaba el hombre. Y sobre esa base ir a hacer una evolución que fuera a través de esa materia y que pasara al deporte y que terminara con el arte. Por eso los finales de todas estas partes están dedicadas a un artista. El comienzo del documental era como si nosotros empezáramos a meternos en el pasado del país. Esa era la idea mía. Dice, vamos a empezar en el pasado y vamos a entrar con 2 sonidos, con los sonidos del caballo, que es lo que está en las figuras rupestres más viejas. Y entonces por eso elegí la chalaparta como si fuera un galopar y los irrincis como si fueran los relinchos. Tengo bastantes recuerdos personales, o sea, del rodaje, unos simpáticos y agradables y otros tristes, claro. Alegres eran cuando terminamos el rodaje y nos íbamos a Orio, al asador de Chichario, allí a asar un besugo y empezábamos a contar las anécdotas del día y de todo.
Y hablando de Shishario, fue el que hizo la secuencia conmigo de la pesca de la angula. La hicimos en Noche Americana, claro, naturalmente. Y yo compré, vamos, el chico que venía conmigo de producción, le dije, vete ahí y compra unos kilos de angulas. Vamos a hacer el simulacro porque si no íbamos a perder tiempo y película y todo. Y fue y me vino con un cubo de angulas vivas, claro. Y entonces pues dijimos, bueno, venga, prepararos todos en la ría de Aguinaga y ir echando poquito a poquito las angulas, y tú, Shishario, con la manga, vete pasando y vete sacándolas. Y efectivamente así hicimos la secuencia, echábamos las angulas, las sacábamos. Y me acuerdo que desde la carretera, uno que estaba viendo a Shishario allí haciendo, le gritó y dijo, Shishario, la mejor mangada que has hecho en tu puñetera vida. Y dijo, sí, ha hecho otras mejores. Y tal. Bueno, y luego, claro, teníamos 5 kilos de angulas. ¿Qué vamos a hacer con las angulas? Pues no las vamos a devolver, vamos a comerlas. Y entonces ahí mismo en la sociedad, ¿tú sabes lo que son 5 kilos de angulas? Éramos 10 nada más. Pero todo el que pasaba por la calle en Orio, oye, pasa Ángel, comíamos las angulas. Bueno. Recuerdo muy bien también la subida al Hernio, que llevábamos la cámara y el equipo en un burro. Y el burro era chiquito y como podía se enganchaba con las pezuñas en las lajas de pizarra. Y yo le había dicho a José Martí, creo que se llamaba el arriero, dije, joder, ¿sabes una cosa? Que esa cámara vale 2 millones de pesetas. Y me dijo José Martí, joder, se resbala el burro y se van a tomar por culo los millones, me dijo. Y dije, pues sí. Y entonces el operador, que era un chico gallego, Enrique Banet, que era ecologista y un aficionado a la naturaleza, dijo, venga, subirme al hombro la cámara, la caja de cámara, que yo la subo. Y se quitó la camisa, se puso con el pecho descubierto, se echó la cámara al hombro y pom, 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 subimos hasta arriba. Sí. Traketzen eta gogorrenak, eta Mendizabal bigarrenak, egur legezkoak, erderaz normalak esaten dana. Hemen ikusten da, egurretik. Tuve un momento de mucha tristeza en la plaza de toros de Tolosa, una apuesta de hachas que hubo entre 2 escolares. Ya no me acuerdo cómo se llamaban los dos, pero fue una lucha enconada y al final ganó uno por un solo golpe. Me dijo Bacharri, que estaba allí conmigo, me dijo, esto no ha sucedido nunca. Y lo que más me impresionó fue que cuando entraban los 2 escolares allí a los camerinos, vamos a descansar, el que había perdido venía destrozado, llorando, y le llevaban entre 2. Le llevaban al ring y dije, joder, hay que perder por un solo golpe, como ha perdido este hombre, y la sensación de hundimiento y de final que trae, eso me emocioné, sí. Yo conocía a mucha gente, entre otros conocía a Tano III, a Mariano Juaristi, que era un pelotari excepcional, y tenía un piso muy grande y lo tenía las habitaciones vacías, había puesto ramas y se dedicaba a criar pájaros, jilgueros y canarios. Por cierto, me dio unos vasos de chacolí excepcionales, nunca he tomado un chacolí como aquel. Y ya en la confianza le dije, hombre, Mariano, te voy a pedir un favor. Dice, no, lo que tú quieras. Dice, vamos a los arcupes del ayuntamiento y vamos a jugar un partido de pelota, tú y yo. Porque no voy a tener nunca la posibilidad de haber jugado contigo, con Atano III, y quiero presumir de haberlo hecho.
Y me dijo, bueno, pues vamos. Cogí una pelota que tenía en un cajón y nos fuimos. Y me dijo, ponte ahí, que la pelota va a ir ahí. A ver si eres capaz de restar. Y efectivamente me metió 3 o 4 tantos de saque. Y luego, contándoselo a otro amigo, me dijo, pues mira, hubo un yuguero, Uztaillarre, que era de no sé si de qué pueblo de por ahí cerca, que en ese mismo sitio le ganó. Es la única vez que ha perdido, con este que se dedicaba a hacer yugos. Cuando fuimos, por ejemplo, a hacer la Iceola, que la hicimos en el Alto de Barbaris, o sea, la fundición del hierro como se hacía primitivamente, pues ya llevaba yo la secuencia muy estudiada, sabía dónde iba, y había estado el día anterior viendo los lugares, habíamos encargado hacer el horno, la Iceola, gracias a Patricio Echevarría, nos mandó unos obreros, luego les pusimos las mandarras, les pusimos ahí todos vestidos de negro, los mismos que estaban en la ferrería abajo, en la fragua. Y claro, decías, bueno, ahora empieza a llover, con todo aquí el equipo, conmigo 5 hombres, y se me ha fastidiado toda la secuencia. Y empezó la mañana, era una mañana un poquito tibia, así de otoño ya, con un poco de sol, y efectivamente fue formidable porque lo hicimos y es una de las secuencias más bonitas de la película, la fundición. Paisajes, todos esos, desde las alturas, ver todas las cumbres cubiertas de niebla o ver el mar al fondo, pues eso siempre lo recuerdo. También lo recuerdo hayedos, el hayedo en el otoño es una maravilla porque la hoja toma un color dorado como de campana vieja, de cobre, y los troncos se convierten en unos troncos plateados como si fueran pieles de serpientes, y eso es muy bonito también, claro. La música es fundamental. La música, cuando estás en unos planos que están muertos, que no funcionan, la música arrastra, es un truco. La música es un truco. Yo he recurrido a la música cuando veía que la cosa iba lenta, que no funcionaba, que no... Decía, bueno, pues ahora aquí vamos a meter un ariñari, por ejemplo, y ¡buah!, te movía la imagen. El haber terminado estos capítulos con esta gente tan significativa y tan importante en la ciencia y en el arte vasco, pues para mí era muy importante. Primeramente tenía a mi hermano Julio, al que empieza la película, empieza él hablando un poco de lo que es el país y tal y cual. Y luego tenía a don José Miguel Arandiarán, que era amigo mío y amigo mucho de mi hermano, claro, naturalmente. Luego tenía a Oteiza, tenía a Néstor, a Basterrechea, tenía a Chillida, y dije, estos son unos elementos que son importantísimos en la vida del país, que probablemente en unos años van a desaparecer y que además han hecho una obra, y esa obra está ligada de cierta forma a una materia. Y entonces por eso, haciendo esa evolución de tipo materialista, yendo desde el elemento natural hasta el arte, pues eso fue lo que hice yo a lo largo de la película, y aproveché a todas estas gentes, claro. Yo acabé con el Lepoan Artus Artus. Vean, ¿por qué? Porque primeramente me gustaba, después funcionaba,
y después era como una especie de ventana abierta para el futuro. Había que alejarse del núcleo, de la parte central, del país incluso, para pasar a otro sitio, y eso me servía muy bien para esa secuencia de tránsito, a través del túnel, con la canción y el alejamiento. Y ahí creo que en la oscuridad esa venía parte de los créditos, ¿no? Era un capítulo que se cerraba, podíamos abrirlo. Cuando estaba rodando, me decía a mí mismo, qué bonito es esto, porque es una mezcla de deporte y arte. Y decía, ¿y deporte y arte? Pues sí, porque hacía falta una fuerza física de andar, de subir, de bajar cuestas, con la riflesa al hombro, con el trípode, con las baterías, con todo, y además siempre en paisajes y buscando algo. Y de arte, porque te encontrabas con un mundo muchas veces ya pretérito, que no existía, y de recuerdos. Julio solía decir, estamos resucitando muertos, me decía. Muchas veces cuando hicimos aquellos documentales de las botargas y todas aquellas cosas viejísimas, que ya no existe ninguna, estamos resucitando muertos, me decía. Pero tenías una sensación agradable. Y además, aquella idea que tú pensabas que era conservar esto para el futuro, se ha dado. Y lo importante del documental es eso, que la juventud, los chicos, vean lo que ha sido este país. Y si hemos llegado a esto, ha sido por esto otro anterior.